pensaba en una autoridad centralizada. Y en eso siempre, ya lo he hecho en el pasado, conviene analizar qué hizo la Argentina en otras circunstancias parecidas. La más conocida, además del cólera, es la fiebre amarilla. En la fiebre amarilla, las autoridades de la nación continuaron. El Congreso funcionó, los jueces funcionaron. La fiebre amarilla fue una epidemia verdaderamente importante, mucho más importante en los efectos los que tiene esta. Sin embargo, por ejemplo, el vicepresidente Adolfo Alsina presidió las sesiones. Fueron pocas en el Senado, pero ocurrieron. Y se lo criticó al presidente Sarmiento porque se alejaba de la ciudad, a pocos espacios, pero ya esa lejanía era indicada como una falta de coraje. Por lo tanto, supongo que debemos recordar la vigencia de la Constitución en tiempos de paz o en tiempos de guerra, como dijo la Corte Suprema ya a principios de la década del 20, o mediados de la década del 20. Es decir, nunca estamos fuera de la Constitución. La Constitución admite la guerra, admite el estado de sitio y da las soluciones para muchos de nuestros problemas. Y no puede ser excusa para que salgamos de la Constitución por este tema. Este fue un punto que trataron los constituyentes muy antiguamente. Lo trataron los constituyentes norteamericanos, por ejemplo. John Randolph decía, podemos hacer declaraciones de derechos, pero el poder solo se contrarresta con el poder. Es decir, la idea que hay una división de poderes y frenos y contrapesos como garantía de la democracia, del Estado de Derecho. Y a este punto hay una frase de Chambrón, atribuida a Jefferson, que dice, es preferible estar gobernado por 3 locos y no por un loco. ¿A esto que se refería? La división de poderes es el centro de que podamos sobrevivir y vivir en paz y en libertad. Ahora, quisiera sobre esto recordar que nuestros constituyentes insistieron mucho en la caída del Estado de Derecho y la falta de división de poderes. El nombre que se le da a la falta de división de poderes es la suma del poder público. Y la suma del poder público los constituyentes lo castigaron con el peor de los castigos. Los consideraron infames, traidores a la patria, aún hasta a los que los consintieran. Legisladores, se imaginaba. Esta tradición argentina es muy importante recordar. En ningún momento debemos salir de la división de poderes. Debemos analizar siempre la Constitución como contrato. La Constitución como contrato es un criterio muy antiguo. Está probablemente en el fallo más antiguo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que lo puedo recordar, se llama Calder versus Bull, y es de 1798. Y se aplica a este tema. Primero porque establece un principio que nuestra Constitución tomó en el artículo 19. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Cito de memoria, por cierto, y citando el fallo. La idea es que solo la ley restringe nuestras actividades y que la autonomía de la voluntad continúa aún en las emergencias. Y en esto recuerda también el Chase, el primero que fue juez de la Corte, porque otro posterior, que recordó que nunca la ley podía ir en contra del contrato social. El contrato social aún más allá del contenido de la Constitución. Y esto es un punto que siempre hay que recordar, porque la idea nuestra es que la Constitución es el contrato en el cual estamos todos aceptando vivir. Y que si lo rompemos, rompiendo la división de poderes, si tenemos, y aquí se va a discutir, situaciones dramáticas como cuáles, por ejemplo, intendentes, y acá se va a hablar de federalismo, intendentes que declaran algo similar a un toque de queda. ¿Dónde sale ese poder? Prohibiciones por el presidente como legislador, y la delegación que ocurre cuando el presidente legisla, y un poco delegan funcionarios menores las tareas que son puramente ejecutivas y que están en cabeza del presidente. Esta idea de trastocar los poderes, aunque parezca justificada, es donde más debemos concentrarnos. Quería algunos puntos más para mencionar brevemente antes de dejar a mis colegas. Hablé algo del federalismo. Este es un punto que ahora vemos también con la tragedia de la coparticipación, donde súbitamente hay provincias, la provincia de Buenos Aires, que de golpe se encuentran
más de recibe y que de alguna manera y no lo que legítimamente le corresponde. La idea de que hablaremos ahora sobre garantías penales, se ha privado a personas de la libertad y de su propiedad, es decir, se los puede detener, es una aplicación un poco extrema de delitos. No corresponde el estado de sitio, porque el estado de sitio solamente cuando está en peligro la Constitución y sus autoridades, cosa que no parece el caso, sino bien al revés. Y ese es un punto en el cual vemos a la autoridad del presidente y a las personas que él delega, y autoridades más allá de las que aparecen en el sistema constitucional, prácticamente aplicando penas, o por lo menos arrestando personas, secuestrando propiedad. Tenemos otro punto muy importante que será analizado, la defensa de la competencia. Una sociedad que a raíz de esta situación, de este cierre, establece casi un monopolio económico. Veremos cómo podemos salir de esta cuestión. Porque una sociedad monopólica y corporativa no es la sociedad pluralista de la Constitución. Y finalmente aprenderemos sobre la experiencia comparada y sabemos que ha tenido otros países. Por lo tanto, les quiero decir, este tema de la emergencia, quizás sin saberlo, nos pone frente al debate en la Argentina de los grandes temas del constitucionalismo, de grandes temas sobre la libertad económica, sobre el derecho de propiedad, sobre los contratos, sobre la competencia, sobre el federalismo. Afortunadamente, tenemos un excelente grupo de paneles que nos ayudarán a comprender un poco cómo salir de este tema y de qué medida podemos nosotros, como profesores, como ciudadanos, como abogados, actuar de alguna manera para remediar estos problemas. Yo les agradezco con todo afecto a mis colegas que se han sumado a este esfuerzo y le quiero pasar la palabra al doctor Bermúdez, que es el primero en la lista de los expositores. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor. ¿Bermúdez? Sí, lo estoy tratando de dar el sonido, pero no me... Unmute. Ahí está. Doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Perfecto. Sí, gracias. Perfecto. Bueno, yo tomé justamente la competencia del gobierno. Son los dos aspectos que quisiera de algún modo desarrollar. Es bien sabido que es un principio cardinal de las instituciones republicanas y democráticas, la división de poderes. Históricamente, bueno, ya el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano decía que cuando no estaba determinada la separación de poderes, un Estado no tenía constitución. Posteriormente, esto lo decía también, anteriormente decía Montesquieu, ¿no? La idea de que para controlar el poder es necesario dividirlo en beneficio de la libertad. Y justamente en su obra El espíritu de las leyes, que fue conocido a través de Madison, el federalista, quien lo comenta extensamente, y Madison dice, citándolo, que cuando los poderes legislativo y ejecutivo se reúnen en la misma persona o entidad, no puede haber libertad, porque pueden surgir temores de que el mismo monarca o senado decreten leyes tiránicas con objeto de ejecutarlas de modo tiránico también. Los constituyentes de Filadelfia, como se dijo hace un momento, plasmaron un sistema de frenos y contrapesos para limitar los excesos del poder. Y también sabemos que un rasgo propio del sistema presidencialista, por contraste con el sistema parlamentario, es esa tajante separación de los poderes del Estado. Otro autor, Lowenstein, en Teoría de la Constitución, analiza la anatomía del proceso gubernamental y se refiere a la distribución y concentración del ejercicio del poder como base para una clasificación de los estados,
y elabora así una fundamental dicotomía de los sistemas políticos entre constitucionalismo y autocracia. El constitucionalismo es un sistema de distribución del ejercicio del poder, mientras que la autocracia, por el contrario, es un sistema de concentración del ejercicio del poder. Es verdad que esta dicotomía admite matices, estos son polos opuestos, autocracia y constitucionalismo, pero entre ellos pueden encontrarse configuraciones intermedias con mayor o menor grado de distribución y concentración del poder. También Posner aborda el tema al tratar la relación entre la protección del mercado de ideas y la exclusión del monopolio del poder gubernamental, demostrando que la monopolización del poder coercitivo del Estado es una forma de monopolio potencialmente mucho más costosa que cualquier otra. En el sistema constitucional, la aplicación de la fuerza gubernamental requiere de la voluntad concurrente de varios órganos. En otras palabras, cuando habla de que los costos de colusión aumentan con el número de personas cuyo acuerdo es necesario para que ésta sea eficaz. Y la Constitución dice, ha creado un sistema deliberadamente complejo de sanción y aplicación de normas, teniendo en mira justamente evitar la concentración del poder en una sola sede. O sea, en otras palabras, los costos de transacción de gobernar son mayores cuando hay división de poderes que cuando no la hay, por lo que es más difícil el abuso del poder. Y esto brinda una mayor garantía para las libertades. También se puede admitir otro enfoque que toma Posner también, o enuncia Posner, teniendo en cuenta las características y los cometidos de cada uno de los poderes. Y es que la división de poderes permite una explotación más completa de la división del trabajo. Él dice, cuando el Poder Ejecutivo pretende legislar o el Congreso asumir funciones ejecutivas, o los jueces legislar, convirtiendo sus preferencias políticas en leyes, o diciéndole a los agentes del Poder Ejecutivo cómo asignar sus recursos, no nos encontramos frente a modelos de eficiencia. Y así se equilibran los costos de transacción, de tener que acordar con más actores en el proceso político, con una reducción de los costos derivados de la especialización de funciones. Yendo un poco más concretamente a nuestro país, nuestro campo, hay una serie de recaudos que establece la Constitución, conocidos del artículo 99, inciso tercero, como contrapartida de esta facultad, yo diría excepcionalísima, que le otorga el presidente de la Nación de dictar en situaciones de emergencia este tipo de normas de contenido legislativo. Y esa contrapartida es el control legislativo. No me voy a extender ahora, pero en la ley 26.122 se establece una serie de plazos, 10 días hábiles, en fin, tenemos una comisión bicameral permanente que debiera recibir del jefe de gabinete de ministros los decretos de necesidad y urgencia y otras normas asimilables, y que tiene un lapso para expedirse sobre los fundamentos de esa norma excepcional, es decir, si los presupuestos que permiten su dictado se cumplen o no. Claro, obviamente esta instancia de control legislativo requiere que el Congreso funcione, es decir, que las cámaras se reúnan, y obviamente que la comisión bicameral también lo haga para sus fines específicos. Ninguna de estas condiciones se ha dado desde mediados de marzo hasta hace 2 días. No está funcionando el Poder Judicial en razón de la feria extraordinaria dispuesta por la Corte Suprema. Es decir, que si tampoco funciona el control judicial sobre las medidas del Poder Ejecutivo, se agrega una mayor inquietud sobre esta situación, en orden a lo que venimos analizando. La jurisprudencia estableció una serie de extremos que deben ser comprobados para saber si es legítimo el uso que el presidente hace de esta atribución excepcional. Y así se puede hablar de supuestos habilitantes, control de razonabilidad de las medidas, existencia de un plazo razonable. Y aquí me permito recordar las disidencias, por ejemplo, del ministro Petracchi en los casos Guida y Tobar,
y su voto en el caso de Consumidores Argentinos contra Estado Nacional, cuando dice que él consideraba ilegítimo el uso de esta atribución excepcional en la medida en que no estuviese, en esa época no estaba todavía constituida la comisión bicameral. Recordemos que se tardaron 12 años desde la reforma de 1924 hasta que se sancionó finalmente la ley 26.122. Aun cuando se refería a la mora del Congreso en dictar la ley, yo estimo que una situación en la que se da un funcionamiento continuado de la comisión bicameral, el criterio podría ser también aplicable, es decir, que eventualmente habría que cuestionarse si el uso que el presidente hace de esa atribución legislativo. También me gustaría, caso, ella sostuvo reiteradamente que toda disposición de carácter legislativo dictada por el Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional en virtud de lo establecido en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Esta presunción debe ser abatida por la demostración de que se dan los presupuestos habilitantes de la excepción. Bueno, ya para terminar, llegando a nuestro presente, encontramos que con fundamento en la pandemia COVID-19, bueno, asistimos desde mediados de marzo al dictado de numerosos decretos de necesidad y urgencia por el Poder Ejecutivo, invocando las causales del artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Se trata de normas reglamentarias de derechos constitucionales que, como regla, la Constitución expresamente prohíbe. Solo el Congreso puede dictar. El presidente solo puede hacerlo, como dijimos, en casos excepcionales. Justamente la existencia de los presupuestos formales y sustanciales que habilitan el ejercicio de esta atribución excepcional deben ser objeto del control legislativo y judicial en su caso, pero ni uno ni otro poder están o estuvieron en funciones como para ejercerlo durante este extenso lapso. Este cuadro configura una situación de concentración del poder político en una sola sede, el Poder Ejecutivo, tendencia que históricamente ha caracterizado la evolución del presidencialismo en la Argentina y en Iberoamérica, comprometiendo la vigencia de la forma republicana de gobierno y la forma federal y democrática de Estado. Es el Congreso el ámbito natural donde debe darse este necesario debate previo a la sanción de las normas que han de regular la vida de la nación y el ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos. Y su funcionamiento es esencial para el ejercicio del sistema democrático y la discusión, y que la discusión sea plena. En este sentido, Carlos Nino se refirió especialmente al tema en su obra publicada póstumamente, La Constitución de la Democracia Deliberativa, donde él decía que dado que este proceso de deliberación se da en plenitud en el marco de la democracia, ello implica que la democracia es efectivamente un factor contribuyente del desarrollo económico en las condiciones de las sociedades contemporáneas. Esta conclusión, decía, tiene su correlato empírico en la coincidencia entre democracias pluralistas consolidadas durante periodos extensos y grados avanzados de producto per cápita. También conviene advertir contra el peligro de la pendiente resbaladiza por la cual podemos deslizarnos gradualmente hacia la forma que el politólogo argentino Guillermo O'Donnell denominó democracia delegativa, cuyas características describió, y casi para concluir me voy a permitir citar sus palabras, pues me parecen muy descriptivas. Dice que las democracias delegativas se basan en la premisa de quien sea que gane una elección presidencial tendrá el derecho a gobernar como él o ella considere apropiado, restringido solo por la dura realidad de las relaciones de poder existentes y por un periodo en funciones limitado constitucionalmente. El presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Las políticas de su gobierno no necesitan guardar ninguna semejanza con las promesas de campaña. ¿O acaso el presidente no ha sido autorizado para gobernar como él o ella
estime conveniente, debido a que esta figura paternal a esta figura paternal le corresponde encargarse de toda la nación, su base política debe ser un movimiento. La supuestamente vibrante superación del faccionalismo y de los conflictos asociados a los partidos políticos. Generalmente en las democracias delegativas, dice O'Donnell, los candidatos presidenciales ganadores se sitúan a sí mismos tanto sobre los partidos políticos como sobre los intereses organizados. ¿Cómo podría ser de otro modo para alguien que afirma encarnar la totalidad de la nación? De acuerdo con esta visión, otras instituciones, por ejemplo los tribunales de justicia y el poder legislativo, constituyen estorbos que acompañan a las ventajas a nivel nacional e internacional de ser un presidente democráticamente elegido. La rendición de cuentas a dichas instituciones aparece como un mero obstáculo a la plena autoridad que le ha sido delegada al presidente. Bueno, no me extiendo más, pero de este modo dejo sentada mi preocupación o nuestra preocupación ante la actual situación de emergencia institucional que estimo que atraviesa la República. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Bermúdez. Ahora le damos la palabra al profesor Alfredo Vítolo para hablar sobre federalismo en tiempos de COVID-19, el desafío de casos singulares. Profesor Vítolo. Gracias, Elena. Primero, agradecer al profesor Sola y a todos los integrantes de nuestra cátedra por haber tenido la idea de organizar este seminario y este panel para hablar de estos temas tan interesantes. Agradecer a todos los más de 200 participantes y alumnos, entre alumnos, profesores, gente de todo el país, veo amigos de Tucumán, de Corrientes, participando. Y creo que esto es algo para resaltar, que podamos encontrarnos, hemos descubierto una de las cosas positivas de esta crisis y esta pandemia, es haber encontrado estos métodos de intercambio y de interacción. Alejandra desde Rusia, allá después va a brindarnos sus comentarios. Agradecerle a Elena y a Marta por la coordinación, además, en todo esto. Yo quiero tomar un poco de donde tomó el profesor Sola en sus exposiciones, ¿no? La crisis del COVID-19, como se la llama, no sabemos si COVID-19 es el nombre de la enfermedad, es el nombre del virus, pero no importa, ha puesto en crisis todas las instituciones. La separación de poderes, como bien contaba Horacio recién, el federalismo, y el federalismo en particular, porque de alguna manera nos lleva a replantearnos qué significa el modelo de Estado federal en el que estamos. Porque, como bien decía el profesor Sola, hay intendentes que han levantado barricadas en los puntos de entradas a sus pueblos, hay gobernadores que han dictado decretos impidiendo el ingreso a sus comunidades, parecen las murallas de aquellas viejas ciudades-estado del feudalismo medieval, en donde mejor salvémonos nosotros y los demás no me importan. Y la pregunta es, ¿cómo juega esto dentro de la estructura de nuestra Constitución, que está hecha para regir, como también bien señaló el profesor Sola, en tiempos de paz y de guerra, de crisis y de normalidad? Y yo voy a tomar 3 o 4 elementos importantes, porque la jurisprudencia, especialmente la jurisprudencia norteamericana, y más allá de la discusión que tuvieron en su momento Sarmiento y Alberdi acerca de los valores, si debía ser fuente formal o no, la jurisprudencia norteamericana, nuestra Constitución, que está vaciada en el molde de la Constitución norteamericana, nos da algunas señales interesantes. Si bien el origen del federalismo norteamericano no es exactamente igual al del federalismo argentino, hemos tomado muchos de sus elementos constitutivos. Y una sentencia clásica en momentos de crisis la tomó la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Baldwin contra Cass Selig de 1935, en donde sentó una premisa que en materia de federalismo creo que es central. Dice, la Constitución está estructurada bajo la premisa de que los habitantes de los diferentes estados, provincias en nuestro caso, deben nadar juntos o ahogarse juntos, considerando que la prosperidad y la solución y la salvación están en la unión y no en la división. O sea, esta frase a mí me parece central porque marca esta idea de la pluralidad e individualidad de las provincias, esa autonomía que tienen, pero sin perder de vista que forman parte de una nación. Entonces, cuando bajo
el pretexto y las cláusulas de un presunto poder de policía municipal o provincial en una facultad que es indudablemente una potestad concurrente, interferimos en esa unión nacional, tenemos problemas serios de interpretación del modelo federal. O sea, cuando un gobernador sobrepasa las medidas nacionales con el pretexto de proteger a su propia localidad, impidiendo, por ejemplo, el desarrollo de actividades que han sido declaradas esenciales, no podemos perder de vista que nuestra Constitución tiene dos cláusulas que aquí son para mí muy importantes. En primer lugar, la cláusula del artículo 75, inciso 32, que bien señala el profesor Sola en sus obras, y que tiene su antecedente directo en McCulloch contra Maryland, en donde se marca que el Congreso tiene la potestad de regular, hacer todas las leyes y reglamentos que sean necesarios para poner en discusión las leyes de la nación y toda aquella otra atribución atribuida al gobierno de la nación argentina. Y la regla es la segunda parte del artículo 31 de la Constitución, que establece la supremacía del orden federal por encima de los ordenamientos jurídicos provinciales en las materias que son concurrentes. Obviamente, las materias que no han sido delegadas, claramente esto no podría ocurrir. Y cuando los gobiernos provinciales, con la a lo mejor muy loable intención de proteger a su núcleo, a su población, a su pequeña comunidad, interfieren con una normativa nacional, tenemos un problema estructural del modelo federal, que además, por supuesto, se agrega al tema de los acrecentamientos de los poderes ejecutivos, a la inoperancia de los órganos deliberativos, a las ferias constantes del Poder Judicial, que hacen una especie de bomba explosiva todo este elemento, ¿no? Pero yo creo que acá tenemos que rescatar esta idea de que esto es una crisis que nos afecta a todos como nación. Y tenemos que buscar soluciones creativas dentro de esta misma lógica de una relación racional entre nación y provincias. Ni una nación que intente llevarse puestas las autonomías provinciales, que son uno de los grandes problemas también, ni tampoco una autonomía provincial o municipal que olvide que esa comunidad forma parte de la nación en forma integral. En este sentido, por ejemplo, yo querría resaltar un aspecto que se ha criticado mucho y que yo creo que, sin embargo, es un argumento válido. Se critica mucho que los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, más allá de sus contenidos, que es otro problema, es un problema estructural mucho más complejo, hayan delegado una cantidad de atribuciones en los gobiernos provinciales. Y yo creo que esto es una correcta aplicación de la regla constitucional. Un artículo que muchas veces nos olvidamos de que está en la Constitución, que es el artículo 128. El artículo 128 establece claramente que los gobernadores son agentes del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de la nación. Esta regla casualmente está marcando un ejemplo de esta coordinación nación-provincias. Y creo que ha sido un acierto de parte de los decretos, dentro de una cantidad de desaciertos que creo que hay en otros aspectos, pero ha sido un acierto esto de delegarle a los gobernadores algunos aspectos de la regulación de la crisis, que lo que tiene que ver, por supuesto, con la materia local propiamente dicha, sin interferir en el ejercicio de facultades nacionales. Porque casualmente lo que nuestra Corte Suprema ha dicho muchísimas veces, y lo ha reiterado en algún fallo reciente, como por ejemplo Municipalidad General Güemes o Telefónica contra Municipalidad General Güemes de Salta, el gobierno local en facultades concurrentes no puede llegar a enervar el cumplimiento de la finalidad nacional. Entonces, es de vuelta un llamado al equilibrio, a buscar efectivamente quién puede tener en esta crisis la mejor posibilidad de regular, buscando no interferir en esa relación armónica que debe existir entre uno y otro poder. Como somos muchos los que tenemos que hablar, creo que con esto, para plantear el tema, está, y lo dejamos luego para las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Vítolo. Ahora nosotros vamos a continuar con la doctora Rodríguez Galán. ¿Tiene usted el micrófono, doctora? ¿Sí? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la facultad,
al profesor Juan Vicente Sola por esta iniciativa y esta invitación, a las profesoras Marta Macías y Elena Gómez por la coordinación, y mandar un saludo muy especial a todos los colegas en el Día del Docente Universitario. Estamos como juristas reflexionando sobre una realidad nueva, sobre un suceso que acontece, que está transcurriendo ahora y que ocupa todo el espacio. Es una situación inédita en que la mitad de la población del planeta ha estado confinada y que por su dimensión nos sumerge en un desasosiego colectivo. Actualmente hay en el mundo 4,5 millones de contagiados y se han registrado 302.000 muertes por coronavirus. Estamos navegando en uncharted waters, añorando la llegada del new normal que no sabemos cuán normal va a ser. El primer punto que quiero precisar es la definición del momento que estamos transitando. La pregunta entonces es, ¿estamos frente a un estado de excepción o a un estado de emergencia? Esta diferencia es fundamental. El primer estadio, la excepción, es la consecuencia de una ruptura o suspensión, y por lo tanto el funcionamiento institucional no es relevante, porque se elimina o se suspende la Constitución. Esto nos recuerda las teorías peligrosas de Carl Smith, que ya nuestro titular, el doctor Sola, ha observado al comienzo. En cambio, el segundo estadio, la emergencia, es un momento previsto en la Constitución. Es hacia el normal funcionamiento de las instituciones y permite entonces medir y ponderar su accionar en una situación especial, y de ser necesario ejercer los controles. Esta situación actual sin duda plantea nuevos desafíos al Estado de Derecho, como nos dijo Alfredo. Hoy a mí me toca hablar aquí de Europa y de las respuestas institucionales a la pandemia. Europa en sí misma es una unidad, pero también es un universo. Entonces lo que voy a intentar hacer en este lapso son algunas observaciones. Las constituciones de los estados y los tratados internacionales de derechos humanos contienen cláusulas que permiten a los gobiernos suspender temporalmente sus obligaciones en tiempos de crisis. Esta medida especial de declaración de la emergencia dota a los gobiernos de los medios constitucionales para imponer las medidas legales extraordinarias. Algunos Estados miembros de la Unión Europea han impuesto severas limitaciones como parte de este estado de emergencia, pero oficialmente declarado. Otras, en cambio, apenas mencionan medidas de emergencia en sus constituciones. En la fase actual de la pandemia, veamos algunos ejemplos de las respuestas tomadas por los estados en particular. El caso de Italia, por ejemplo, uno de los países europeos más castigados por la crisis, y el gobierno ha utilizado instrumentos legales que se ajustan al marco constitucional del país. Tras la introducción de un estado de emergencia en todo el país, el gobierno italiano recurrió al uso de los decretos leyes para casos extraordinarios de necesidad de urgencia, pero siempre debiendo someterlos a la votación del Parlamento dentro de los 60 días. Durante la emergencia del COVID-19, la Cámara de Diputados en Italia limitó su trabajo parlamentario a la consideración de estos proyectos urgentes y justamente a tratar estos decretos leyes. Se ha mantenido un diálogo institucional entre el gobierno y el Parlamento a los fines de la toma de estas medidas, incluso a través de reuniones y de actualizaciones urgentes. Alemania, por ejemplo, no tiene un estado de emergencia claramente definido que se ajuste a esta situación. Es un sistema federal, y allí los 16 Länders tienen la autoridad para abordar la cuestión. El papel del gobierno federal es principalmente de coordinación, tratando de lograr un grado de uniformidad de las medidas en todo el país. Y claramente la canciller ha realizado un trabajo extraordinario. El Bundestag continúa sentado, pero con un programa restringido y menos miembros presentes, priorizando el trabajo y la aprobación de los asuntos urgentes. Dinamarca no cuenta con una legislación específica sobre el estado de emergencia, sino que se apoya en sus proyectos de leyes ordinarios presentados al Parlamento en estos casos. La falta de un marco constitucional expreso para hacer frente a la crisis pone a Dinamarca, pone a sus instituciones ante un desafío. El 13 de marzo, el Parlamento danés promulgó una ley de emergencia que extendió
los poderes de las autoridades de salud pública y las fuerzas del orden público, permitiendo medidas restrictivas. Se ha dicho que esta ley es la medida de seguridad pública más extrema tomada desde la finalización de la Segunda Guerra. Los tribunales y el Parlamento danés continúan funcionando y el país tiene una sólida cultura del Estado de Derecho y un buen historial de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el hecho de que su constitución no prevea un régimen especial para una situación así no es ideal, pero ha funcionado. Y Dinamarca está saliendo de esta crisis. El Reino Unido. Sabemos que allí el poder simbólico está disasociado del poder real. La reina por un lado, el primer ministro por otro. De allí la importancia del Parlamento, que luego del receso de Pascua, ambas cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, se han vuelto a reunir, están activas mediante una forma mixta, virtual y presencial. El 25 de marzo se convirtió en ley la ley del coronavirus 2020, que aumentó la fuerza laboral disponible en salud y asistencia social, facilitando también medidas drásticas para contener la propagación del virus. Esto ha generado también preocupaciones públicas, y acá aparece la accountability y los controles, y tanto parlamentarias como de la sociedad civil, sobre la rápida adopción de tales medidas. A raíz de esto se han abierto una serie de investigaciones, siendo una de las más significativas en curso la del Comité Conjunto de Derechos Humanos, sobre la implicancia en el ejercicio de los derechos de estas medidas. El caso de España, otra de las naciones más castigadas de Europa. En España rige el estado de alerta, de alarma, mejor dicho, que se ampara en el artículo 166 de la Constitución española. Y esto determinó que los ciudadanos quedaran confinados a partir del 14 de marzo, pero en la última semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presentó un plan para suavizar estas medidas a partir de mediados de mayo, o sea ahora, en función de la disminución de los contagios. Todo proyecto del Ejecutivo debe ser convalidado en todos los casos por las Cortes. Por esto las Cortes se han mantenido activas durante todo este periodo y celebraron justamente un plenario durante la semana de marzo en que se sancionó esta nueva ley. Francia, por ejemplo, además de las situaciones clásicas, cuenta con una disposición constitucional para que el presidente asuma poderes excepcionales, que son le pouvoir exceptionnel, pero este no es el caso. El 24 de marzo se sancionó el estado de urgencia sanitaria, y por ley del 11 de mayo se prorrogó este estado hasta el 10 de julio. El Senado francés y la Asamblea han retomado reuniones permanentes en forma remota y están activos. Rusia. Rusia, aquí ante todo una digresión. El presidente Vladimir Putin postergó una votación, el tratamiento, la discusión y una votación para aprobar enmiendas constitucionales que iba a tener lugar el 22 de abril a los fines de facilitar su presentación como candidato para un nuevo periodo. Esto significa que están dando prioridad a la atención de los casos de la crisis. Los tres poderes están funcionando bajo diversas modalidades. El Ejecutivo, a través de los decretos presidenciales, estableció y luego amplió un periodo no laboral en la Federación, para toda la Federación de Rusia, y el 11 de mayo lo prorrogó hasta fines de mayo. Pero, siendo un país federal, cada región tiene autonomía suficiente para mantener, y está facultada para mantener o modificar este estado de situación. En el caso de Moscú, se ha postergado, como dije, hasta fines de mayo. El Poder Legislativo sigue funcionando normalmente, de manera presencial, la Duma y el Consejo de la Federación, y el Poder Judicial también, por disposición de la Corte Suprema, está funcionando con la presentación por internet, por correo convencional, y digamos de manera atendiendo los casos urgentes. Hungría tenemos una situación distinta. Inicialmente se impusieron medidas de emergencia en el marco de las regulaciones europeas, pero esto fue a partir del 11 de marzo, pero en fecha reciente se dictó otra ley por parte del Parlamento húngaro el 30 de marzo, por la cual se extendió en forma indefinida la declaración de emergencia. Esto generó estados de alerta, dado que el gobierno podrá gobernar por decreto, sin aprobación parlamentaria, y se criminalizará la difusión de información falsa sobre la pandemia.
Las críticas apuntan a una aparente toma del poder por parte del partido gobernante que podría empujar a Hungría hacia un régimen autoritario. Frente a las nuevas medidas radicales, el líder del partido opositor, Peter Habak, dijo que se puso la democracia húngara en cuarentena. Conscientes de este peligro, 13 países de la Unión Europea emitieron una declaración conjunta alertando, como les decía, sobre estos peligros del exceso de medidas extraordinarias. En este sentido, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, emitió una declaración diciendo que el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales deben seguir principios sólidos de nuestras sociedades también en tiempos de coronavirus. Y deben estar sujetos al escrutinio regular. Algunas conclusiones, y ya termino. Esta crisis sanitaria, con su elevado número de muertes y los errores en la gestión, ha golpeado fuerte a las democracias liberales en un momento de malestar social en muchos países. Sin embargo, actúa como un indicador de su funcionamiento y de la calidad de sus instituciones. Varios países europeos han comenzado una salida paulatina del confinamiento, muy cautelosa, alentados por la desaceleración de los casos y contagios y de víctimas fatales. Pero no hay duda de que la pandemia ejerce enormes presiones sobre las instituciones de gobernanza en los países afectados, especialmente en los sistemas de salud y en otras funciones propias del gobierno, muchas veces desviando los recursos. Quiero en este sentido llamar la atención sobre un aspecto que considero que es central en la eficacia de las respuestas institucionales, que es el trust. La confianza se constituye en un elemento central en la emergencia, ya que es el valor que permite, que ayuda a que el gobierno y el pueblo estén íntimamente unidos y que este último, el pueblo, conceda y acepte medidas conscientes de que la emergencia no se va a deslizar hacia la excepcionalidad. Hoy, la personalidad política con más confianza de sus ciudadanos es la canciller Angela Merkel. Y al respecto, por último, quiero destacar también un hecho fáctico. Las mujeres en puestos de liderazgo están haciendo un trabajo extraordinario a la hora de enfrentar el COVID-19. De Europa hasta Asia, 7 naciones lideradas por mujeres han tomado temprana intervención y realmente han logrado resultados muy positivos. Según la Universidad de Hopkins, se registra en proporción el menor número de casos de fallecidos por COVID-19 en Dinamarca, Islandia, Finlandia, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda y Taiwán, que no está en Europa, pero bueno, Nueva Zelanda tampoco, pero son ejemplos importantes. Todas dirigentes jóvenes, líderes jóvenes, a excepción de Angela Merkel, pero que han hecho un trabajo extraordinario. El informe basado en datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades asegura que las respuestas de estos países fueron las mejores hasta ahora frente a la pandemia. La académica del Carnegie Institute, Raquel Keinfler, argumenta que factores como las lecciones aprendidas de crisis de salud previas y los niveles de capacidad, legitimidad y confianza ciudadana de un país han sido muy importantes a la hora de determinar la calidad de las respuestas institucionales hasta el momento. Y en gran medida, además de criterios de eficiencia, la confianza en las líderes de estos países y de los ciudadanos entre sí han contribuido mucho, sin duda, a la rápida salida de la crisis. Me atrevería a decir que la confianza, the trust, se constituye en estos tiempos como una virtud más de la alegoría del buen gobierno de Ambrogio Lorenzetti. Y para terminar, como decía Jorge Luis Borges al concluir su ensayo Nuevas refutaciones, el mundo, desgraciadamente, es real. Muchas gracias. Gracias, profesora Alejandra Rodríguez Galán. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra al profesor Juan Pablo Vigliero, que nos va a hablar sobre la justicia penal, pena y cárceles ante la crítica de una sociedad confinada, la feria judicial, las liberaciones extraordinarias y todos estos temas. Profesor Vigliero. Qué difícil hablar de Argentina después de escuchar hablar de algunos países europeos. Toda la parte compleja. Gracias, Alejandra. Agradezco al profesor Sola por la oportunidad, a mis colegas de cátedra, a la Facultad de Derecho y a nuestros organizadoras, a Marta y Elena, que seguramente se inscriben junto con las líderes europeas que mencionaba Alejandra por la eficiencia. Argentina tiene una crisis que es endémica y no hace falta decir nada al respecto. Lo que aparece ahora es una situación de pandemia que agrava esta crisis
endémica. Y para esto el antídoto es siempre el mismo, aburrido y obvio, y se llama Constitución Nacional. A veces el antídoto nos llega en los momentos que nosotros queremos, nos llega de la forma que nosotros queremos, y puede ser doloroso, pero al final del camino es lo que va a terminar marcando el rumbo correcto. No hay que andar golpeando la puerta de magos o hechiceros o de vendedores de autos usados cuando tenemos la respuesta en la Constitución. Este mascarón de esta ciencia sombría, como nos enseñaba días pasados el profesor Sola, ¿no? La ciencia sombría de nuestra Constitución, porque nos regula, nos limita, nos ata, limita a los gobiernos, a las corporaciones, a las mayorías ocasionales, a las minorías poderosas y también a los jueces. En este contexto, ¿qué está sucediendo en el mundo, o en el mundillo penal argentino? Está convulsionado, y acá quiero ir directo a algunas cuestiones que me parece que merecen la atención. Y voy a tratar de ser muy breve con el tiempo. Por un lado, lo que emerge en la superficie es lo que la sociedad ve. La gente enojada, desairada, por lo que los medios han llamado esta liberación masiva de detenidos que crispa ánimos y agita cacerolas en los balcones, al menos en los porteños, que son los que yo he oído. Pero esto es lo que se ve en la superficie. Si nosotros nos colocamos en sintonía fina y vamos por debajo, veremos que en el firmamento del sistema judicial penal comienzan a darse algunas rarezas sutiles, por momentos exóticas y por momentos extravagantes. Y nos encontramos así con tribunales, por ejemplo, tribunales de alzada con capacidad para revisar, que no teniendo ningún caso para revisar ni ejercer la capacidad revisora, están alumbrando recomendaciones y están alumbrando recordatorios para los jueces sobre cómo deben conducirse en materia de libertades. Y lo que es más inusual todavía es la reacción de estos jueces, que comienzan a declarar, y esto puede ser un exceso, la inconstitucionalidad de estos vehículos llamados acordadas que han utilizado las cámaras de casación. Un juez ha ido más allá y ha dicho que no necesita del paternalismo judicial de sus jueces superiores. Y otro juez, en un camino que sí se inscribe en lo exótico, un juez de instrucción, ha tramitado un amparo. Es decir, un juez que debería velar por el equilibrio entre los imputados y las víctimas, ha tramitado en jurisdicción criminal y correccional un amparo interpuesto por una ONG de víctimas, y en el marco de ese amparo ha declarado también la inconstitucionalidad de una de estas acordadas de la Cámara de Casación. Tenemos un tribunal federal que ha denegado un arresto domiciliario, y sin embargo, cuando la causa regresó por reenvío de la casación, no acató lo dispuesto por la casación, tampoco se desprendió del expediente, sino que mantuvo su decisión y reforzó los argumentos. Quizá habría alguna sutil alzada o alzamiento, no lo sabemos. Pero lo que se gana acá, el podio, y disculpen la forma de presentarlo porque no hay otra manera, que es ciertamente excéntrico, es lo que ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, con un tribunal casatorio donde un juez logró algo que muchos quisieran tener. Logró unir el poder judicial con el poder legiferante y con el poder ejecutivo. El Estado bonaerense soy yo. Y tomó un vehículo de excepción, de carácter restrictivo, como es el habeas corpus, y lo transformó en un vehículo general, con listados de personas detenidas. No un listado cerrado, sino un listado abierto que se va alimentando aún después de la resolución, y emitió órdenes ejecutivas a todos los jueces del territorio de la provincia de Buenos Aires, a todos los jueces de ejecución, a los jueces de garantías, a los jueces correccionales y a los tribunales, disponiendo arrestos domiciliarios para cierta especie de personas detenidas y dando otras directivas en otros casos. Y esto ciertamente es al menos bastante interesante, podríamos admitir. Claro, la pandemia es como un viento huracanado, ¿no? Que hace que se retiren las aguas y nos muestra el lecho fangoso y oscuro con las piedras filosas que emergen. ¿Y ahí con qué nos encontramos? Nos encontramos, por ejemplo, con un sistema judicial que para tramitar los expedientes se asienta en una base que es vetusta, que no va a poder ciertamente de ninguna manera afrontar la modernidad que se viene en general y mucho menos el estado de pandemia en particular,
que demanda la actuación remota y los expedientes informatizados. Hemos estado por estos días conversando con muchísimos magistrados de diferentes instancias. No tienen escáneres en los juzgados. La Procuración no tiene informatizada la Fiscalía, entonces ¿cómo podríamos controlar la actuación? No alcanza la capacidad en las plataformas, no está asegurada o garantizada la seguridad de estas plataformas. No podríamos controlar las audiencias de testigos. A veces no tenemos ni un número de teléfono para llamar a un juzgado o no funciona bien el correo electrónico. Esto ciertamente es un desafío. Y tenemos actos heroicos de algunos jueces de algunas parcelas de fueros dentro del mundo penal haciendo lo que se puede contra viento y marea. Y finalmente la Corte, a la cual voy a referirme al final, que ha demorado un poco, quizá un poco, en tomar la rienda de esta situación a pesar del trabajo que tenemos en los juzgados de grado. Y acá me quiero referir a dos cuestiones puntuales y las soluciones que encuentra la Constitución. Como podemos ver, hay un exceso de expectativa en los jueces. Un exceso de demasiada expectativa puesta en los jueces. Nos encontramos con la ciudadanía en general que espera de sus jueces que le garanticen la seguridad, que combatan la corrupción y que tengan las calles sin delincuentes. ¿No será mucho? Nos encontramos con las personas privadas de la libertad que demandan de sus jueces cárceles sanas y limpias, que demandan la dignidad en sus lugares de alojamiento y en las condiciones en las cuales cumplen la detención o la pena. Y finalmente nos encontramos con organismos nacionales e internacionales que pululan por ahí, de todo tamaño y color, que están volcando sobre los jueces estándares, recomendaciones, instructivos. Tenemos la Comisión de la Corte en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, tenemos el Comité de Derechos Humanos y el Subcomité de Protección contra la Tortura de Naciones Unidas, tenemos la Organización Mundial de la Salud, tenemos la Procuraduría Penitenciaria, tenemos la Defensoría General de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos y hasta las ONGs, todas opinando y explicándoles a los jueces cómo deben hacer mejor su trabajo. ¿Y dónde está la solución? La solución siempre es obvia, y yo sé que acá nos gusta a veces la obviedad, pero la obviedad tiene la elegancia de lo simple e inapelable. La solución está en la Constitución y en la división de poderes. ¿Un juez qué debe hacer? Un juez debe juzgar, ni siquiera debería investigar. Eso es para otra discusión. Pero al menos juzgar. Entonces, si le llega un pedido de libertad, todo lo que debe hacer es analizar si es cautelar, un pedido de libertad o de detención, ver si hay riesgo procesal o no lo hay, y no tener que estar ingresando en metafunciones que exceden su cometido y preocupándose del estado de la cárcel a donde va a tener que mandar a la persona, o si funcionan los protocolos de sanidad, o cómo cumple su trabajo el Servicio Penitenciario Federal. Esto es tarea de otros poderes del Estado, y ciertamente no lo es de los jueces. Y ahí está la solución. Claro, lo que pasa es que es dolorosa y es antipática. El segundo tema es el acecho que hay sobre derechos y garantías individuales. Ya tenemos doble estándar o derecho penal de dos velocidades cuando se trata de narcotráfico o crímenes de lesa humanidad, por ejemplo. Tenemos los estragos que han causado las legislaciones securitarias a partir de hechos de terrorismo en diferentes ciudades del planeta, con el endurecimiento. Tenemos los reclamos de seguridad de la gente acá, que muchas veces se traducen en una restricción inadmisible de derechos y garantías individuales. Y ahora tenemos la pandemia. Entonces, pretenden tramitar los expedientes a control remoto y yo estoy de acuerdo como abogado e impulso eso. La pregunta es, ¿qué garantía de inmediación vamos a tener con los tribunales? ¿Qué garantía de comunicación libre y en confianza y en un ámbito sin restricciones con nuestros defendidos? ¿Cómo controlamos las audiencias de testigos o simplemente cómo averiguo del trámite de un caso? Todos desafíos. Ahora de esto, ¿quién debe ocuparse? Porque esa es la pregunta. Y también lo prevé la Constitución. Para resguardar derechos y garantías, lo que hay que hacer, y sé que la palabra en ciertos ámbitos no gusta, es garantismo penal. No el garantismo vernáculo, este garantismo abolicionista, que a veces entra por la ventana y tiene mala prensa o está mal comunicado. Hablo del garantismo nuestro que rige desde hace 167 años en la República Argentina. Es el garantismo del artículo 18 y en tiempos modernos de la Convención y del Pacto. El garantismo a la Ferraioli. Esto es un esquema racional que dé previsibilidad, que dé seguridad jurídica para que se pueda hacer la persecución
el juzgamiento y la resolución con cánones que respeten el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad de armas. Tan fácil y tan difícil como eso. Y acá llego al final. La paradoja que veo cuando reflexionaba sobre estos temas. Fíjense cómo un poder contramayoritario, como es el Poder Judicial, termina siendo el receptáculo de todas las expectativas de la gente. Quizá por default, pero lo cierto es que no han recurrido a los otros poderes tradicionalmente democráticos en un Estado de derecho. No solo porque las víctimas van a los jueces, los imputados van a los jueces, la gente en general en época de pandemia, con los amparos por salud o porque no cobran los subsidios o por el motivo que fuera, también piden la protección de los jueces. Nosotros los abogados le estamos pidiendo a los jueces que reanuden la tarea judicial. La presidenta del Senado recurre a los jueces para que la habilite a poner en funcionamiento el cuerpo. Todos estamos yendo a los jueces. Y con esto no quiero hacer, como diría Piero Calamandrei, un elogio de los jueces, pero sí hay que reconocer la agobiante tarea que tienen sobre sus hombros y cada uno tiene que poner su parte. Y acá cierro con la Corte Suprema. ¿Dónde está la Corte Suprema? La Corte Suprema debería tomar justamente acá la rienda y liderar como cabeza del poder, en general la modernización del poder judicial y en particular la reanudación de las tareas en tiempos de pandemia. Nuestra querida Corte, esta Corte que ha protegido históricamente las libertades individuales, que ha protegido la propiedad, la división de poderes, que ha ido contra leyes obsoletas, pensaba en Seján contra Seján, pensaba en Portillo, pensaba en Saguir y Dib, pensaba en Vázquez Ferrá, además de los fallos clásicos. Digo, esta Corte es la que tiene que asomar hoy, aquí y ahora, como cabeza de esta agencia llamada Poder Judicial, cuyo cometido más excelso es la administración del contrato de largo plazo llamado Constitución Nacional. Y ahí vamos a tener el rumbo correcto. Nada más por ahora. Muchas gracias, profesor Viguiero. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al profesor Fernando Blanco Muiño, que nos va a hablar de consumidores y usuarios y limitaciones a la propiedad durante la emergencia económica. Profesor Blanco Muiño. Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz día a mis colegas profesores universitarios. Agradecer, por supuesto, a la facultad por este espacio que nos da. Agradecerle a Juan Vicente, nuestro titular de cátedra, por también integrarme a este panel, a Marta y a Elena por el trabajo de coordinación y a todos mis compañeros de la cátedra que por primera vez me permiten abordar la cuestión de los derechos de los consumidores en el marco del derecho constitucional. Estoy realmente agradecido y reconocido por eso. Antes de hablar del derecho de los consumidores y lo que se ha planteado para el panel, quisiera, en función de lo que he escuchado, hacer dos reflexiones. Una, me parece que así como en la medicina estamos tendiendo a una especificidad y consultamos distintas especialidades y nos hemos olvidado de los clínicos que han sostenido la salud durante muchos años, en materia del derecho, la especificidad nos ha alejado del derecho constitucional. Y este momento es un momento para volver al derecho constitucional, que es el clínico del sistema jurídico. No hay ninguna pandemia que se pueda llevar puesta a la Constitución. Y en el concepto que decía Juan Vicente en su introducción, que estamos viendo una escalada al autoritarismo, esa escalada solo se puede parar con la Constitución y el ejercicio pleno de los poderes que en ella están establecidos. Me parece que esto es algo que tenemos que tener en claro y que quería compartir con ustedes a modo introductorio. Pasando a los derechos de los consumidores y usuarios, una primera aclaración. A nivel internacional ya ha quedado saldada la discusión y cuando se habla de consumidores o usuarios ya se ha unificado el criterio y ya se menciona a los consumidores. De manera que cuando ustedes me escuchen a lo largo de estos minutos hablar de consumidores, cuando a lo mejor tradicionalmente se hablaba de usuarios, tomen esta licencia que nos pone en la agenda internacional de la materia.
Estamos viendo que frente a la pandemia los gobiernos están tomando decisiones que nos llevan a quiebres institucionales. En el caso de nuestro país, para que tengamos como ejemplo, el fárrago de legislación de emergencia que tenemos ya integra una separata del boletín oficial que todos los días es publicada y que tiene 1822 páginas. Decretos de necesidad y urgencia, decretos, resoluciones, disposiciones, de una variedad casi infinita de organismos de gobierno en sus distintos niveles. Hay una hiperactividad del Poder Ejecutivo y muchas veces esta legislación de emergencia utiliza el derecho de los consumidores como pantalla. Porque también hay que decirlo, el derecho de los consumidores es el derecho de la gente. Entonces, se invoca la protección de los consumidores para violentar el texto constitucional. El derecho del consumidor es un derecho que abarca una paleta muy grande de temas. El deber de la información, el acceso a la justicia, la vulnerabilidad agravada que vemos en muchos sectores, la publicidad, la educación en consumo, y a su vez impacta en muchos sectores de la economía. Servicios financieros, comercio electrónico, servicios públicos, precios, un tema muy recurrente en estas horas, salud, sobre todo en lo que tiene que ver con medicina prepaga, servicios de comunicación, entre otros. Es imposible en 10 minutos, 8 minutos que tenemos abordar todos estos temas y la legislación que se ha implementado de emergencia para todas estas materias. Sí quisiera concentrarme en dos. Uno es el comercio electrónico y lo que se está viviendo en la actualidad como consecuencia de la emergencia. Y el otro es el de los servicios públicos domiciliarios y la ventana que se ha abierto desde la propia legislación de emergencia para avanzar en un estadio que mejore la relación de los consumidores con los proveedores. En materia de comercio electrónico, la Argentina, según estadísticas de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, durante el 2019, es decir, antes de la pandemia, había tenido un crecimiento del 76% interanual. Esto sumó casi 900.000 nuevos compradores y somos 18 millones de argentinos que durante el 2019 utilizamos algún canal de compra online, generándonos la confianza en el uso de estos canales. Esta misma Cámara ya tiene medido, y estoy autorizado a decirlo, es el único dato que me autorizaron a decir, que el crecimiento del consumo a través del comercio electrónico durante el mes de abril 2020 ha sido del 80% en relación a marzo 2020. O sea, ha explotado el comercio electrónico en la Argentina, siguiendo además algo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué significa el comercio electrónico en la pandemia? De acuerdo a datos de la plataforma argentina más importante que tiene impacto en toda Latinoamérica, ha crecido un 17% la cantidad de tiempo de navegación, la gente está navegando más, buscando para comprar, las búsquedas por consumidor han crecido un 39%, un dato muy significativo, el uso de las plataformas como medios de pago para servicios crecieron en un 71%, tiene que ver con el cierre de bancos, por supuesto. Aumentó la cantidad de órdenes de compra en un 52%, los nuevos compradores crecieron en un 40%, y el término más buscado en el último mes en esta plataforma ha sido la palabra notebook, lo cual nos marca el desafío tecnológico que tenemos que llevar adelante, la obsolescencia y cómo nos agarró esta pandemia frente a estas nuevas plataformas de comunicación que van a seguir vigentes por un tiempo, yo creo que largo. La cuarentena lo que ha hecho en materia de comercio electrónico es hacer crecer en 3 semanas lo que estaba previsto que creciera el impacto del comercio electrónico en la Argentina en los próximos 3 o 4 años. Y ha llevado a pensar que durante este año 2020 la participación del comercio electrónico en la facturación va a sumar el 10% de las empresas, lo cual ya da técnicamente que el mercado argentino pasa a ser un mercado maduro para el comercio. Frente a esto, ¿qué pasa? Porque hay mucho crecimiento del comercio electrónico, pero aparecen los fraudes.
fraudes que crecen en materia también electrónica. Los fraudes han surgido por sitios web apócrifos, los fraudes han surgido por ofertas en redes sociales de proveedores que no existen, los fraudes han aparecido por envíos que no se realizan y que terminan burlando la decisión de compra del consumidor. En este punto, solo a modo de ejemplo, el Reino Unido ha tenido en este último tiempo, por incumplimientos contractuales en materia de comercio electrónico, una pérdida de casi 18.000 millones de libras esterlinas. Es muchísimo. Hay gente que ha recibido cajas con supuestos televisores que adentro tenían ladrillos, solo a modo de ejemplo. Hay que repensar el rol del artículo 42 en cuanto al funcionamiento de las autoridades, porque el único camino que nos queda para tratar de equilibrar este crecimiento del comercio electrónico con la garantía para los consumidores de acceso a productos que compran es la educación y consumo. Y ese es un rol que tienen que asumir tanto los gobiernos nacionales como los provinciales como los municipales. No hay ninguna chance que sin educación podamos avanzar a equiparar este mercado. En la misma línea, un punto que hemos encontrado en este tiempo de pandemia es que el artículo 34 de la Ley 24.240 de la Ley de Defensa del Consumidor establece el derecho de arrepentimiento dentro de los 10 días de recibido el producto o firmado el contrato. Está pasando que ese plazo de 10 días se torna incumplible. A veces para el propio consumidor, porque no tiene las formas de comunicarse, a veces las más de ellas para los proveedores. Con lo cual me reservo para hacer una propuesta concreta respecto de este tema. Creo que este tipo de espacio que estamos compartiendo, además de ser descriptivo de situaciones, también puede ser propositivo. En ese punto me parece que la facultad y la cátedra puede pensar en un trabajo de reforma del artículo 34 que haga más extenso el plazo de 10 días y que de esa manera nos permita, frente a la emergencia, garantizar la relación de consumo, tanto del lado del proveedor como del lado fundamentalmente del consumidor. Eso respecto a comercio electrónico. Y respecto a servicios públicos, algo muy breve porque ya estoy sobre el tiempo, decir que el decreto de necesidad urgente de urgencia 311, que es el que estableció la imposibilidad de cortes en los servicios públicos, después reglamentado por la resolución 173 del Ministerio de Desarrollo Productivo, en las dos normas se ha hecho una igualación de lo que al día de hoy en la Argentina son servicios públicos domiciliarios, como son energía, como es gas por redes, agua corriente y telefonía fija, con los que no son, que es la telefonía móvil, internet y televisión por cable. Esto abre una ventana de oportunidad para que un debate pendiente y que siempre se había negado, sobre todo desde el actual oficialismo en esta versión o en la versión anterior, nos permita darle a la telefonía móvil, al servicio de internet y al servicio de televisión por cable la condición de servicio público, que hoy no la tienen, en la cual los consumidores pasarían a pagar una tarifa, como sucede con los servicios públicos regulados, y no un precio librado a la decisión de los proveedores. Está claro, somos un ejemplo, esta plataforma con 170 participantes ahora y todos nosotros conectados hasta de Rusia, la querida Alejandra, nos obliga a tener conectividad. Y la conectividad va a ser parte de nuestra cotidianeidad de acá en adelante, de manera tal que también, y cierro, me parece que la cátedra y la facultad puede trabajar, y esa es una propuesta concreta, en un marco regulatorio que incorpore a estos servicios no públicos todavía al tutelaje del servicio público. En definitiva, les quiero compartir que me parece que la universidad pública tiene un rol promotor de políticas activas, como ha tenido siempre y como debe mantener, en favor de los sectores más vulnerables, en este caso los consumidores, desde una posición de equilibrio entre proveedores y consumidores, garantizando ese equilibrio propiamente en la relación de consumo. Muchas gracias a todos.
Gracias, doctor Fernando Blanco Muñoz. Le vamos a pasar la palabra al doctor Douglas Celespe sobre los comentarios de la crisis de la deuda externa desde la óptica del derecho y la economía. Doctor, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la cátedra. El nivel de las exposiciones me hace sentir a mí un poco debilitado e inhibido, pero intentaré salvarme de la forma que suelo hacerlo, que es acudiendo al análisis económico del derecho. Cuando estoy en cátedras económicas suelo hacer la inversa, ¿no? Creo que no está de más agregarme a la salutación de todos ustedes por su día y y la felicitación también al doctor Sola por haber ideado este espacio que seguramente, como vienen los tiempos, pasará la pandemia, pero este tipo de métodos de comunicación, de enseñanza y de debate van a continuar. A mí me pidieron que hablara del tema de la deuda externa y de la problemática económica actual a raíz de la pandemia, y entonces me pareció mejor preparar algún pequeño esquema que nos indicara cuál era su relación con el derecho, con la economía y especialmente con la Constitución Nacional. De todas formas, y como no debería haber hecho, procedí a transgredir todo lo que había preparado porque las exposiciones de ustedes completaron muchísimos de los datos, así que fui cambiando un poco mi temática por ser el último. La ventaja de los que los escucharon a ustedes antes es que recibieron la mejor exposición. El tema de las pandemias, como bien dijo el doctor Sola, no es nuevo, las crisis no son nuevas. Los problemas económicos que afectan tanto al derecho como a la economía son tan antiguos como la humanidad. De hecho, la economía se define como el análisis de los hechos y actos, así que no solo comprende la acción del hombre a través de los actos, sino los hechos económicos, que son cualquiera que puede tener efectos sobre el ámbito general de la generación de riqueza y satisfacción de necesidades. Tampoco, ni siquiera podemos decir que es la pandemia más grave que ha azotado a la humanidad, sin ir muy lejos, la pandemia española, mal denominada española, se llevó entre 40 y 60 millones de personas. Así que esperemos que de ninguna manera nos enfrentemos a un problema de esa naturaleza. Pero lo que sí nos está afectando muchísimo es en el ámbito económico y en el ámbito jurídico. En el ámbito jurídico ustedes lo han trazado muy bien, cuáles son los dilemas en cuanto a la delegación de facultades y si la Constitución Nacional contiene en sí misma los remedios que fueron diseñados hace mucho tiempo atrás, o si es necesario acudir a nuevas recetas. Y coincido con ustedes que no tiene ningún sentido tocar lo que funciona. Lo único que hay que hacer es hacerlo funcionar. Y las instituciones existen y la Constitución está ahí para respetarse y para que nos ayude a resolver conflictos, que es básicamente el problema que tenemos hoy. Tenemos distintas opciones, hay conflictos y no podemos usar necesariamente una situación extraordinaria para violar las reglas que tiene la Constitución precisamente para situaciones extraordinarias. El momento actual yo lo definiría desde el punto de vista económico como una situación en la que tenemos a esta altura de los acontecimientos y después de los confinamientos que se han desarrollado acá y en otras partes del mundo, la doctora Rodríguez Galán dio una excelente explicación de lo que está sucediendo a través del globo y en los principales países. Tenemos un dilema entre la moral y la economía, o pareciera tener este dilema. Entonces, estamos enfrentando un dilema moral donde tenemos que dejar de lado la creación de riqueza y satisfacción de necesidades porque hay algo apremiante como es la salud pública que está en juego. Daría la impresión que si tuviéramos que fijar un orden, nadie dejaría de lado la importancia en esta instancia de la salud pública. Pero nos damos cuenta también que aún en los casos de salud pública lo que vemos es que los temas económicos y los temas jurídicos
pueden llegar a tener un efecto sobre la salud de la población. Los países que están en mejores condiciones tienen mejores posibilidades de tener testers, de tener respiradores, de tener salas de terapia intensiva y de resolver muchos de los problemas de tribunales que comentara el doctor Viliero, muchos de los problemas derivados de los recursos, algunos de los problemas derivados de los que pueden ser infectados, los cuales no se resuelven si no se tiene un Estado eficiente, un Estado con cierto nivel de solvencia como para acudir en la crisis con remedios constitucionales y extraordinarios, y un Estado con acceso al crédito. Y eso nos lleva al otro problemita que estamos enfrentando. Simultáneamente con un problema crediticio y de reputación, también Alejandra trató el tema de la reputación del trust, tenemos un problema que además no podemos imputarlo necesariamente a un gobierno, pareciera ser también algo endémico, que es la falta de respeto por las obligaciones asumidas, por los contratos y por la propiedad, tema recientemente tratado muy bien. Y uno de los problemas serios que tenemos ahora es cómo nos comportamos frente a la situación actual para que el gobierno tenga suficientes recursos para acudir en solución de este problema, que es el problema moral al que me referí antes, pero a su vez para seguir satisfaciendo todas las demás necesidades y seguir dándole futuro a la juventud y a la gente que tiene por delante varias generaciones. Ahí ya tenemos que analizar cómo separamos los problemas económicos y jurídicos que regulan esa economía desde el punto de vista actual y futuro. ¿Qué generación se va a hacer cargo de los problemas y qué generación se va a hacer cargo de los beneficios? O si lo vamos a distribuir en una forma más o menos razonable para que esta generación pague una parte de los problemas, sobre todo los actuales, pero dejemos limpia la situación para que futuras generaciones puedan aprovecharlo. Y el dilema de cómo se financia el Estado, que trata tanto el análisis económico del derecho, no es un tema menor. La forma natural que tienen los estados de financiar sus gastos son los impuestos, los tributos, en términos generales, de los cuales el impuesto es el más importante, el crédito público, que puede ser interno o externo, puede ser de proveedores o puede ser de gente que esté dispuesta a financiar al Estado de forma financiera, la emisión monetaria, que es una forma de financiarse patológica, pero que al fin y al cabo es una forma al fin, se ha empleado históricamente en la Argentina y en otras partes del mundo, y cuando se abusa de esta mecánica, todos sabemos que la conclusión es una inflación que resulta más perniciosa para los sectores menos pudientes y, aparte de eso, muy difícil de erradicar con el tiempo. Además, siendo la inflación un impuesto invisible, existe desde el punto de vista de la teoría del public choice, existe la tentación de aplicarlo porque la gente se da cuenta del impuesto que ha pagado con el tiempo. Naturalmente eso genera muchos costos, muchas externalidades negativas desde el punto de vista económico, deseconomías, que a la larga se pagan. Otra de las formas de financiarse de un Estado puede ser la confiscación. En estados totalitarios en general, la confiscación funciona bastante bien. Pero yo no la recomendaría si uno lo que quiere es calidad de vida y respeto por los derechos, sobre todo cuando uno tiene una constitución que cree que puede funcionar. Después, desde el punto de vista de cómo se trata la deuda pública actual, que es de lo que se habla todos los días en la televisión, cuando no vemos un rato la cantidad de gente infectada o curada o muerta, se habla de la problemática de la deuda externa, sobre todo. La deuda interna, dicho sea de paso, casi la dejamos estar, como diciendo, bueno, el Estado se va a hacer cargo. El Estado no se va a hacer cargo, va a decir cómo paga. Y a pesar de que tenemos una constitución, pareciera que hay muy pocos remedios para solucionarlo. Muchos invocan el fallo Galli, al que hicieron referencia, el cual en realidad no necesariamente debería ser considerado un precedente para aplicar al momento actual,
pero de todas formas nos genera suficientes dudas respecto a la posibilidad de que se acuda a aquello que puede ser políticamente mucho más aceptado. Desde el punto de vista de cómo se trata la deuda pública actual, tenemos que analizar primero cuál es la situación, el diagnóstico de la situación económica argentina, si es un problema de solvencia o un problema de liquidez. Esto, en derecho, la teoría de las obligaciones, nos indica que tienen tratamientos distintos. El problema de solvencia es cuando alguien ya directamente ha cesado en su capacidad de generar recursos para pagar una obligación y no tiene activos suficientes para responder. Y un problema de liquidez es cuando alguien puede generar recursos, tiene capacidad para pagar la deuda y para generar riquezas, pero tiene demasiadas obligaciones, demasiados compromisos en el corto plazo. El problema de liquidez puede tornarse, cuando uno no lo resuelve o cuando uno acude a créditos demasiado caros, en un problema de solvencia. La duda es, y el diagnóstico es, si Argentina lo que tiene es un problema de liquidez y solvencia. Quisiera acá aclarar que Argentina, a través de los años, en forma recurrente, ha experimentado la discusión sobre cómo resolver estos problemas. Y en general, el Estado siempre ha considerado que es mucho más fácil pasar el problema a terceros que asumirlo, o encontrar reglas claras, que no están sino en la Constitución Nacional, para generar respeto, para generar confianza y poder resolverlo. Uno de los temas es que en materia jurídica las obligaciones se pueden resolver de dos formas, una a través del régimen ordinario y otra a través del régimen extraordinario. El ordinario, las obligaciones se resuelven en todas partes del mundo, en todos los códigos, a través de la prioridad del que tiene un vencimiento más próximo. Y el extraordinario, cuando no alcanza para pagar a todos, se resuelve de la forma concursal. El primero es un método secuencial, cronológico. Le pago el primero que le vence, que está en la cola. Cuando no alcanza para todo y la sábana es corta, se utiliza el método concursal en el derecho. Y entonces se junta a todos los que son de una misma clase, de un mismo tipo de convenio, y a todos los que están en la misma situación, dentro de esa clase, se le da una respuesta similar con independencia de la fecha de vencimiento. En Argentina, bueno, nuestra Constitución, nuestros códigos siguen exactamente ese esquema, que se basa también en un esquema constitucional para resolver conflictos. Sin embargo, continuamente se deja en manos de unos pocos la decisión de cómo se va a manejar esto bajo la excusa de que es por el bien de la República. Y ahí volvemos a tener un problema intertemporal, otro dilema. Si pensamos en el momento presente o si pensamos en el futuro, ¿en cuánto vale la reputación? Algo que la teoría del comportamiento ha analizado en profundidad. Argentina, uno de los motivos por los cuales ha perdido respeto, que tiene que ver con una tasa de interés más alta, que tiene que ver con la falta de acceso al crédito, es precisamente por haber violado en muchas oportunidades, en décadas, este respeto por las normas y acudir siempre a la solución más fácil. No pago, no puedo pagar y además no lo voy a hacer sobre el hambre del pueblo. Cuando en realidad lo que estoy haciendo es castigando al pueblo de aquí en más, al futuro. Entonces, el problema de la deuda es, cuando tengo un problema, y sobre todo un problema de liquidez, lo arreglo de forma amigable o lo arreglo en forma hostil. Si lo arreglo en forma hostil es unilateral y vamos a la buena de Dios. Si lo arreglo en forma amigable, tengo que negociar y tengo que hacer una propuesta que sea aceptable. Desde el punto de vista, en cualquiera de los dos casos, la Constitución establece que el poder que tiene que decidir es, de acuerdo al artículo 75 del inciso 4 y el 7, es el Congreso. Y es el que debe dar las pautas y en base a eso se tiene que negociar. Y en cualquiera de los casos, en el caso hostil, generalmente la situación puede hasta ser una solución de corto plazo, pero genera siempre problemas a futuro. En el caso de la solución amigable, se necesita negociación, se necesita expertise, pericia, y se necesita tener en la negociación, en la propuesta, un adecuado equilibrio entre
la aceptabilidad de la propuesta, porque una propuesta donde digo no te puedo pagar más que $1, seguramente no va a ser aceptable, o hacer una propuesta tan generosa que sea aceptable por todos, pero no pueda ser pagado. En la Argentina se experimentó con esto y en su momento se dijo que el sistema de haber pagado un cupón en la refinanciación del 2005 y 2010, vinculado con la mejor suerte y la mejor fortuna de la Argentina, era una mala idea porque terminaba pagándole demasiado a los acreedores. Yo creo que es una buena idea porque termina diciendo, este es mi plan, cosa que se debería tener para negociar, y sobre este plan, si ustedes dudan de que es demasiado conservador y que debería poder pagar más, les ofrezco esto. Otro bono, otro cupón que esté vinculado con la suerte que tenga el país o su fisco para poder enfrentar y responder por obligaciones en las que ustedes han sido solidarios. En cualquier situación, creo que los acreedores en este momento, frente a esta situación actual donde ya la liquidez está empezando a afectar la solvencia, difícilmente los acreedores van a estar en contra de aceptar una oferta conquista. De lo que se trata es de que la oferta no sea confiscatoria y que la oferta permita no solo lograr una solución y quitar parte de los recursos afectados a esto, a resolver otros problemas, sino que permita con el tiempo regenerar el crédito, porque el crédito, a diferencia de los impuestos, sirve para desarrollar obras que van a servir transgeneraciones y que eso lo paguen todas las generaciones y no solamente aquel que paga impuestos en un año determinado y que por ahí no lo va a disfrutar. Estos problemas están todos consagrados en la Constitución Nacional y todos han pasado por algún tipo de filtro a través del tiempo. Desde Alberdi, que lo trataba con inusual claridad, hasta los más modernos tratadistas, entre ellos un tal Juan Sola, que escribió sobre la deuda externa y su refinanciación en el 2005, sobre este tema, un trabajo en mayo del 2005, excelente. Así que, si siguen estas reglas, que de nuevo, para resolver conflictos, lo establece la Constitución, y además lo establece el sentido común, corremos los riesgos de estar relativamente bien por un tiempo y después entrar en una fase de suicidio colectivo. Y el suicidio no es precisamente el remedio que debemos discutir en las facultades. Para terminar, hablando del suicidio, en una de sus famosas explicaciones sobre temas duros por parte de Churchill al Parlamento, una parlamentaria se levantó y le dijo, si usted fuera mi esposo, yo le pondría veneno en el té. Y Churchill, con la elegancia que tenía, le dijo, señora, si yo fuera su esposo, lo bebería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Tenemos ahora unas preguntas. No sé si les parece. Yo tengo que hablar antes. Sí. Yo tengo que hablar antes. Perfecto, Quiero doctor. Está agradecerles. con micrófono. No, lo que quiero es agradecerles a todos. Han sido maravillosos. Realmente me sorprendió que mi cátedra fuera tan excelente y que la maestría tuviéramos tantos debates. Y tengo yo también algunos temas que estuve anotando, que me llamó la atención. Primero, la confianza que dijo Alejandro. Bueno, la democracia es el gobierno de la desconfianza. La división de poderes está basada en la desconfianza. Primero, David Hume, en el siglo XVIII, es decir, antes de la existencia de nuestra Constitución, decía, todo político debe ser considerado un canalla y tratado como tal. Es decir, no porque él pensara que sus colegas del Parlamento fueran canallas, sino simplemente porque al darle el poder en monopolio político, no podemos confiar en ellos. Debemos tratarlos con desconfianza. John Hart Lee llamó a su obra Democracia y Desconfianza, y la manera de salir de desconfianza era la decisión judicial. Por eso remitimos a los jueces, y por eso la Constitución dice todas las causas en el 16, todas las causas que surjan de la Constitución. Es decir, todos los debates constitucionales son debates judiciales. Debatido esto, si había cuestiones políticas o no, en Cuyo en contra Llerena, y esto fue en 1893.
vamos a los jueces cuando no tenemos Congreso. Nosotros no tenemos Parlamento, tenemos un Congreso, y el Congreso debe funcionar. Ahora, ¿cómo funciona el Congreso? Y es muy difícil que haya un Congreso sin debate. Un Congreso por televisión no es un Congreso, porque ahí se aplica de una manera indirecta la paradoja de Condorcet. La paradoja de Condorcet supone que ciertas medidas van a ser cíclicas, es decir, decisiones que se repiten cíclicamente. Si yo le permito al presidente convocar de una asamblea, convocar reuniones con un procedimiento distinto, le estoy dando la posibilidad de influir en la decisión, más de lo que se debiera. Y este es un punto que yo creo que es el punto, no sé, ¿funciona la cámara? ¿Sí? Perfecto. Pues los veo a ustedes y son tan amorosos. Perdón. Mi punto era, si yo permito cambiar el procedimiento, estoy influyendo en la decisión. Es un punto muy estudiado en análisis económico y realmente da la impresión, nos da cierta sorpresa que pueda llamarnos a toda la situación. Al mismo tiempo aparece la amenaza. Hablando de confianza nuevamente. La amenaza es parte de una estrategia de desconfianza. Si yo digo, el primer proyecto va a ser la reforma judicial, lo que estoy diciendo a otro poder, cuidado con lo que hace. Un día el presidente Roosevelt se cansó. Roosevelt tenía 2/3 del Senado, la mayoría abrumadora en la Cámara de Representantes. Había ganado las elecciones nuevamente por una mayoría extraordinaria en el año 1936. Y se hartó de los jueces. Cosa que debo decir es bastante sencillo, porque muchas veces los jueces son realmente incómodos. Lo cual es bueno, institucionalmente. Entonces, mandó un proyecto de ampliar la ley. Por ley, el número de miembros de la Corte Suprema. Pero era un sistema flexible, no viene al caso. La Corte Suprema de Estados Unidos tenía 5 miembros. Después de la Guerra Civil, como la mayoría de los miembros eran esclavistas, se amplió a 9. Por eso nosotros tenemos 5, porque copiamos la Corte norteamericana en el año 1860. En la Contrarreforma del 60 se pusieron 5, es decir, a raíz de la legislación, se continuó con 5, se estableció inmediatamente en 1863, a principios en enero. Ahora, ¿qué ocurrió? Sus propios parlamentarios, que le admiraban a Roosevelt, lo consideraban el salvador de la patria, le votaron en contra. Y la ley nunca fue aprobada, porque el valor de lo institucional es superior a la otra, a el afecto político. Si yo digo voy a aumentar, a cambiar la justicia, a reformar la justicia, o voy a aumentar la cantidad de jueces de la Corte, lo que estoy haciendo con gran preocupación es establecer una forma de presión sobre los jueces. Y los jueces son necesarios por muchos motivos, pero una y principalmente por la inactividad del Congreso. Con la inactividad del Congreso tenemos que ir. Y en este punto veo con terror que el presidente es el nuevo legislador. ¿Por qué digo nuevo legislador? Porque el presidente ha asumido la función legislativa y ha delegado en su subordinado la función ejecutiva. El jefe de gabinete es el que está en estos momentos de alguna manera dictando medidas, incluyendo medidas que no puede asumir ni el presidente por delegación, como es el cambio de partidas presupuestarias. Y de golpe hay resoluciones importantes, alguna ha sido declarada inconstitucional recientemente por una juez de familia, decisiones que influyen sobre cómo se trataban, por ejemplo, los niños de padres divorciados, y cómo se interpretaba bien, en este caso mal, el interés superior del niño, y resulta que una juez debió declararlo inconstitucional, porque es una decisión de una secretaria de Estado, contraria a un decreto de necesidad de urgencia y contraria a la Constitución y a la Convención. Es decir, esta delegación nos llama
a la pregunta. Es decir, una cosa es la discrecionalidad del presidente. Siempre hago la misma broma que tomé de un profesor muy conocido de Columbia que decía discreción. ¿Por qué? Porque al presidente le podemos permitir ciertas discrecionalidades, pero otra es un intendente, otra es un secretario de Estado, otra es un director general. Ellos no pueden dictar normas generales que aplicación a la población, a menos que sea por delegación legislativa expresa. Por lo tanto, me quedé pensando en este tipo de cosas, ¿no? Y me acordé de Jean Jaurès, que me acordé la vez pasada cuando hablaba del coraje civil, que debemos asumir como profesores, como ciudadanos, ciertas actividades y ciertos comportamientos para enfrentar el riesgo del autoritarismo. Porque si no tenemos el riesgo de lo que se llama dependencia del camino, path dependence en inglés, también de análisis económico. ¿Qué es la dependencia del camino? Y una vez que lo hicimos, seguimos por el camino porque no podemos volver para atrás. Y esta es una tragedia institucional. El presidente no debe legislar. Y la legislación del presidente, recién ha sido citado muy bien por el doctor Bermúdez, la legislación presidencial solo puede tener un plazo. No puede durar ni siquiera aprobación del Congreso en el estricto sentido de la Constitución. Pero me dirán, bueno, pero acá la gente se muere. Y debemos decidir, en toda emergencia no hay respuestas binarias. No es salud versus Constitución, porque eso sería una tontería. Primero porque la salud es muy compleja. Entonces tenemos mecanismos. La razonabilidad, que en teoría económica se llama análisis económico de costo-beneficio. Entonces nos permite medir cuál es el costo, por ejemplo, de la crisis económica. ¿Cuántos muertos se producen? Eso no los contamos. Tampoco sé si contamos muy bien las víctimas de la epidemia. Y ahí en esto, como decía Borges, la otra muerte, muertes ocultas. Leyendo el New York Times, todos los días, me llama la atención que hacen un análisis, que nosotros no hacemos. Comparan la cantidad de muertes del año, en esta época, habituales, históricas, las que se llaman series históricas, con las que ocurren ahora. Y comparan la cantidad de muertos mayor, de muertes, frente a la serie histórica. No importa el origen, simplemente indicando. Y vemos en muchos países que ha sido un estallido, el doctor Rodríguez Galán lo ha explicado en Europa. Acá no lo sabemos. Entonces no sabemos en dónde estamos parados, hasta qué punto la emergencia es genuina, que lo debe ser. O es una emergencia regional y no general. O va dirigido a ciertos sectores de la población. Es decir, estamos regulando sin el conocimiento, que es la peor forma de hacerlo. Ayer en New York se dio un artículo de Liza Griswold que decía, es la destrucción de la clase media. ¿Por qué hablamos de clase media? Es tan incómodo hablar de clases. Porque se supone que es la más vulnerable. La que es vulnerable a su trabajo, la que es vulnerable a todas las consecuencias de una mala regulación. Y la realidad que nos encontramos estrictamente frente a un futuro complicado. ¿Qué pasó en otras circunstancias? Ustedes saben que tenemos 8 defaults, ¿no? La Argentina es llamado por los sectores financieros defaulteador serial. Es decir, no hemos pagado. Nicolás Avellaneda, si no me equivoco, fue en el año 1874. Todavía quedaba pendiente un pago de un crédito tomado 50 años antes. Dijo que esta deuda iba a ser pagada por la sangre y el sudor de los argentinos. Yo cuando leí la primera frase me pareció un poco extrema y me di cuenta, o mucho tiempo después me di cuenta, que el gran resurgimiento de 1880, el gran crecimiento de la Argentina posterior, por 50 años, el más grande del mundo en la historia en ese periodo, fue debido a esa creencia. La Argentina paga sus deudas. Y esto es algo admirable de creer. Porque como decía Jules Cambon, un gran diplomático de la década del
10 y el 20, cuando le preguntaron qué era lo más importante en el derecho internacional, en las relaciones internacionales, dijo la palabra de un hombre honesto. La palabra, volvemos al trust, mi querida Alejandra, la confianza, el honor de la nación se cumple. Se cumple como se puede, en las circunstancias más difíciles, pero hay una idea. Como el honor de los legisladores es legislar, aun cuando corran riesgo de su vida, como en 1871, y el de los jueces es estar y votar de acuerdo a su conciencia. Y este tipo de cosas es lo que mantiene una sociedad viviendo, porque en el fondo, ¿cómo va a terminar esto? La humanidad sobrevivirá a esta crisis, no hay que ser evidente. ¿Y cómo la sobrevivirá? La sobrevivirá bien. Y cambiarán muchas cosas, algunas sí. Fernando Blanco nos decía, íbamos a comprar más por internet. Es muy probable. Yo lo acabo de hacer estos días y lo seguiré haciendo, que es tan cómodo. Alguna gente trabajará desde su casa, pero la realidad es que esto va en camino a una sociedad abierta, a una sociedad global, no una sociedad cerrada. Si algo nos enseñó esta crisis, es que es una crisis global, y las crisis globales tienen soluciones globales, y los países que las suceden y las terminan y las superan son países globales. Pero ahora sí le tengo que dar la mano a las preguntas que han escrito, y les agradezco en esto nuevamente a Marta y Elena su enorme trabajo, y a todos ustedes que han demostrado ser mucho más excelentes que yo creía en realidad, con lo cual estoy tan orgulloso de que trabajemos juntos. Marta. Doctor, hay 2 preguntas para el doctor Vigliero. Yo ya se las pasé, así que, Juan, si querés leerlas o responderlas directamente, decinos. Las respondo directamente. Hay una pregunta formulada sobre la vigencia de los efectos de un habeas corpus que se interpuso contra el decreto, también hablando de cuestiones exóticas. Un abogado interpuso un decreto al principio de la cuarentena contra el decreto 267, que era el número, del 2020, diciendo que estábamos en un estado de sitio implícito. Y la pregunta era si hoy en día, con la prórroga de la cuarentena, podríamos considerar que todavía estuviésemos en este suerte de estado de sitio implícito, y yo considero que no. Acá hay calificadísimos especialistas que podrían responder esta pregunta. Me la hacen simplemente porque fue un habeas corpus en sede penal, pero la verdad que no encuentro, y lo dijo el profesor Sola al principio, no veo que estén dados los requisitos para el estado de sitio, justamente porque no están en peligro ni la Constitución, ni su vigencia, ni los poderes que gobiernan en nombre de ella. Lo que es una emergencia, y la emergencia se campea con medidas de emergencia, más allá que podamos discutir si deben estar funcionando a pleno los otros poderes del Estado. Así que ahí yo no veo realmente el inconveniente. Más interesante es también la otra pregunta sobre si estos jueces que declaran las inconstitucionalidades sobre las acordadas en realidad lo hacen pensando en el humor de la gente. Y me parece una visión equivocada. Los jueces no están para andar controlando o fallando de acuerdo al humor de la gente. Justamente si decimos que uno de los cometidos de la democracia no es cabalgar sobre el lomo de las mayorías, sino justamente proteger a las minorías insulares, el reservorio último y final, si decimos que es el Poder Judicial no son cosas, son los jueces. Entonces, los jueces, como dijo acá el doctor también Sola, deben fallar de acuerdo a conciencia y no pensando en lo que va a decir un diario o una noticia. Entonces, recurrir al argumento de la inconstitucionalidad, pensando que en el fondo hay enojo, me parece más que exótico, directamente imprudente. Los magistrados no están para eso. No sé si quedó algo en el tintero, o si el doctor Sola... Muchas gracias, Juan. Estamos muy extendidos en el tiempo. Por eso no quería ni hablar. Muchas gracias a todos, especialmente a la Oficina de Comunicación de la Facultad de Derecho. Doctor Sola, ¿quiere darnos unas palabras para cerrar y concluimos con...? Al contrario, muchísimas gracias. Y les debo decir a todos los participantes que la cátedra está abierta para ustedes. Nos pueden mandar mails a la cátedra, a mi nombre, al nombre de la Oficina de la Maestría en Derecho y Economía.
Todos están invitados a participar, como en esta circunstancia, en otras actividades futuras, o consultas, o preguntas, y siempre estamos a disposición. Y le agradezco siempre a la facultad que nos permita este debate. Y le agradezco mucho a todos ustedes, los que han hablado y los que han organizado. Papá Yanis también, que no lo veo, pero ha sido una oportunidad extraordinaria. Y les agradezco mucho. Para mí fue tan útil probablemente como todos los que han escuchado. Muchas gracias. Gracias. Y terminamos. Sí. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Gracias, Marta y Elena. Chao. ¿Vale? ¿Alguno? Gracias. Adiós, muchas gracias. Sí, cerramos. Muchas Adiós, gracias. Alejandra. Hasta luego. Gracias. Ale. Buenas noches, Alejandra. 11 de la noche aquí. Un placer. Un beso grande, adiós.